Bienvenidas y bienvenidos a un montón de revistas MCN de otoño del año 2002. Mirad qué tenemos por aquí. Y una en particular que he escaneado el 2 de octubre del año 2002. Páginas 8 y 9 y un pequeño reportaje cuyo titular dice «Has cambiado mi vida». Ese es el ejemplar donde MCN anunció al mundo que yo había ganado la competición del Road Test Idol. Es decir, que llevo como probador de motos para MCN durante 20 años. Aunque se ha pasado volando. Bueno, la forma en que conseguí este trabajo fue surrealista, de lo más raro. Y es que sí que cambió mi vida, tal y como dice el titular. Yo antes trabajaba en una empresa de rótulos. Era project manager antes de MCN. Siempre me gustaron las motos, solía competir de joven. Bueno, por resumir, empecé a andar en moto con 16 años. Mi primera moto fue una MB5, luego una R80, una LT3,5, luego tuve un montón de motos. Estuve compitiendo entre 1988 y el 94. Empecé con motos de calle de 7,5 con una Slingshot y de ahí pasamos a 2,5 de calle con la RGV y luego la Super Sport 600, una FZR 600. E iba todo muy bien hasta que en el 94 tuve un accidente en carretera. Ahí me fracturé las piernas de mala manera, incluyendo daño neurológico, tuve el síndrome de pie caído. Aquello me limitó hasta el punto de no poder andar en moto y estuve sin montar desde 1994 hasta el año 2001. Es decir, justo un año antes de que empezara con MCN. Y creo que es un proceso bastante interesante, esto del Road Tester Idol. Y bueno, ¿en qué consistía esto? A ver, he escaneado un montón de ejemplares, tenemos aquí un archivo como podéis imaginar, y creo que tengo casi todos los ejemplares de MCN en los que he salido en algún momento. Hasta hace unos pocos años, momento en el que Bauer aglutinó todo el contenido y lo unificó en un mismo centro. Y entonces mi material pasó a publicarse en todos los sitios. Imagínate intentar guardar todas las revistas, no ya solo las MCN. Pero bueno, tengo todas las de mis inicios, salvo unas pocas que he tenido que escanear en el trabajo. Y bueno, la idea era que en MCN necesitaban un probador. Creo que alguien llamado Jimmy Hartley lo había dejado, pero nunca le llegué a conocer. Bueno, ¿y quién estaba trabajando en el año 2002 en MCN en el equipo de pruebas? Pues Mark Potter, editor de la sección de pruebas, luego editor de noticias y finalmente editor. Ahora trabaja para Potsky Media, una compañía de relaciones públicas de mucho éxito. En cierto sentido fue un poco mi mentor. Luego había otro tío, Keith Farr, un auténtico sabueso cazanoticias. Y alguien que andaba en moto y escribía muy bien. Y bueno, necesitaban otro probador. Bueno, y en vez de anunciar el puesto de forma tradicional, decidieron amenizarlo un poco y hacerlo en forma de competición. Estamos hablando de los tiempos de MCN cuando se iba a lo grande. Internet no había llegado de verdad, estaba empezando. Creo que solían vender en torno a 130 o 140.000 ejemplares a la semana. Era extraordinario, era como la Biblia. A ver, todavía lo es en cierto sentido, pero es que la forma en que consumimos medios de comunicación hoy en día es radicalmente distinta. Ahora vendemos unos 40 o 45.000 ejemplares a la semana, lo cual todavía es mucho. Pero ahora están los canales de YouTube, las redes sociales, las páginas web y todo ese tipo de cosas. Así que decidieron anunciarlo, pero no anunciarlo como un trabajo, sino plantearlo como una competición. Y en aquel momento lo que pegaba era Pop Idol, que era un talent show de bastante éxito en la esfera musical. Y se les ocurrió la brillante idea de sustituir la palabra pop por road tester, probador, y así anunciaron el concurso. ¿Y cómo empezó todo? Pues nos tenemos que ir al 14 de agosto del año 2002. Bueno, si os fijáis, echamos la vista atrás, mirad qué portadas en esta MCN, era maravillosa, esta comparativa. Benelli Tornado, MV Agusta 7,5, Ducati 998, RSV... Buah, es que puedes echar la vista atrás a los archivos y pegarte días mirando.
¿Y te acuerdas de esta? ¿Te acuerdas de la otra? Es flipante. Y la historia es que yo creo que estaba, pues no sé, en algún McDonald's, en alguna cafetería en Londres. Y al igual que para mucha gente, pues el miércoles era el día que salía la MCN. Recuerdo ir a comprar la revista, como siempre, ansioso por leer la sección de noticias deportivas. Solía leer la revista de atrás hacia adelante, como creo que muchos de vosotros todavía. Y me encuentro con esta portada: Gánate la vida conduciendo motos rápidas. A ver, imagino que un montón de gente, al igual que yo, conforme te vas haciendo mayor, pues quieres... Hablo de gente a la que nos gustan las motos. Quieres ganarte la vida probando motos, que te paguen por andar en moto. Bueno, mi sueño inicial era competir en moto y ganarme la vida con ello. Pero bueno, ya sabemos que solo unos pocos tienen la suerte de poder hacer eso. Así que siempre quise ser probador. Mis ídolos eran pues gente como Alan Cathcart, a quien solía ver probando las MotoGP. Bueno, las 500 en la época. De hecho, la bandera británica de su casco me inspiró para copiarla y ponerla yo en el mío. Matt Oxley, de nuevo una leyenda en toda regla. Él fue el primer probador superestrella, probablemente el único probador superestrella que haya existido, con su mono de cuero Taichi y su Arai personalizado. ¡Ay, que se me está cayendo la cámara! Tengo el móvil pegado a la pared con Blackjack. ¿Qué os creéis? Aquí vamos a lo grande. Y bueno, siempre quise ser probador, pero siempre pensé que tendría las puertas cerradas. De hecho, en 2002 hice una solicitud para trabajar en la revista Superbike, pero no lo conseguí. De hecho, no llegué más allá de aquel correo de Kenny Pride diciéndome gracias, pero no. Así que ese verano, agosto de 2002, salió este ejemplar de MCN. Gánate la vida conduciendo motos rápidas. Con este anuncio en él, consigue el trabajo de tus sueños. ¿Qué decía este anuncio? Uno de los mejores trabajos relacionados con el mundo de la moto en el mundo, la revista de motociclismo más importante a nivel internacional, 6 semanas de formación intensiva en periodismo que sí que me dieron, una de las mejores. Me dieron el tipo de formación más prestigiosa que hay en mi profesión y por ello recibí una beca Peterbilt. Aquello fue algo que me vino realmente bien cuando empecé. Al igual que lo fue trabajar en una oficina realmente cargada de trabajo, con profesionales del diseño de las noticias y de la edición de muchísimo talento. Solían coger mis primeros textos y darme muchísima caña, me los devolvían todo marcados en rojo, incluyendo mi entonces jefe Stephen Bartlett, tristemente fallecido. Me solía sacar de mis casillas que me echara el trabajo para atrás, y sin embargo ahora le estoy tan agradecido. Y creo que la gente que empieza ahora en esta profesión de alguna forma carece un poco de eso. Creo que ya no existe esa formación periodística que había antes, sobre todo en los nuevos medios de comunicación que tenemos ahora. Una mesa, un teléfono y un ordenador en un despacho lleno de moteros, eso es cierto. Un sueldo decente, esto no es cierto. Participaciones y otras ventajas, bueno, la posibilidad de probar los últimos modelos de moto a lo largo y ancho del mundo y hacerte un nombre en la profesión, parte de eso es cierto. Había que rellenar un cupón, que era completamente aleatorio. Había que rellenar un formulario y explicar en 50 palabras qué preferías, si las motos o el sexo. Y ahí fui a rellenarlo todo entusiasmado, poniendo algo súper cursi. Algo que ahora me da vergüenza ajena leer, como me da leer cualquiera de mis escritos iniciales de cuando empecé. Bueno, y así eché mi solicitud y un poco como que me olvidé del tema. Y entonces va la semana siguiente y le vuelve a anunciar en MCN y yo pensando, no, pero no me hagáis esto, que se va a presentar más gente, no lo hagáis. Y luego pasabas página y a doble cara te aparecía una foto pues de Mark Potter ahí en una R1 en algún lugar de España. Y yo pensando, ¡jo, cómo mola, cómo me gustaría hacer eso algún día! Bueno, y ahí quedó la cosa, hasta que un tiempo después, pues nada, me llegó una nota a casa que venía a ser pues una carta diciendo que gracias por participar y diciéndome que me había quedado clasificado para los 50 o 100 primeros finalistas de entre 3 o 4 mil solicitudes, un cribado que habían hecho simplemente con el tema de la moto y el sexo. Sabiendo lo que sé ahora sobre MCN, estoy seguro de que un montón de aquellas solicitudes fueron directamente a la basura. Es imposible saber en 50 palabras si alguien va a valer para la profesión o no. Y había que enviar una foto demostrando tu amor por las motos, así que envié una de mi Ducati 916 un día que fui a hacer una rodada en Lyden. Hubo gente que envió fotos bastante cutres, demostrando quizás un excesivo apego a sus tubos de escape.
Y así, conforme iba avanzando el proceso, pues iba recibiendo una carta semanal de MCN diciéndome que había pasado, pues eso, al siguiente nivel. Y ya cuando nos quedamos como unos 50, me tocó hacer ya un pequeño reportaje. Era como un ejercicio escrito describiendo la que había sido para mí la mejor experiencia motera que había tenido. Que en mi caso era el Nürburgring. ¡Ay, que se me cae la cámara otra vez! Entonces la cosa se redujo hasta que quedamos ya 10 y tuvimos que hacer ya una prueba en moto con Mark Potter de la oficina. De ahí bajamos a 5 y nos llevaron a la California Riding School para que evaluaran nuestras dotes de conducción. Y de ahí la cosa quedó ya solo en 3 y entonces pusieron nuestro reportaje en la revista con nuestros perfiles y un número de teléfono debajo para que la gente llamara. Y era a voto público, así que bueno, pedí a mis amigos y a mi familia, venga, llamad, les di la turra. Bueno, yo creo que al final Ramsgate, donde vivía, querían echarme de ahí. Y conforme el proceso avanzaba, pues tú en realidad nunca crees que vas a ganar un concurso de este tipo, la verdad. Pero claro, conforme se acercaba la parte final, empecé a pensar, voy a tener que avisar al jefe de que esto puede pasar. Así que le dije, oye, no creo que gane, pero que sepas que he entrado en este concurso. Bueno, y como podéis ver, nuestro nombre aparecía cada semana en las ejemplares de MCN. Yo no me lo podía creer, era un sueño, ¿no? Mi nombre cada semana en la revista. Mira, aquí es de cuando todavía quedábamos 50. Estas portadas son buenísimas, ¿verdad? Fíjate, mira, las Benelli a mitad de precio. Anda. 4 de septiembre de 2002, ya quedábamos solo 25. Ahí es cuando tuvimos que hacer una prueba. Y, mira esta portada, todas las 600. ¿Os acordáis cuando las 600 eran lo más? 11 de septiembre de 2002. Luego quedamos 10 finalistas. Esta que es la nueva SV1000. ¡Wow! 18 de septiembre. Los 5 ya casi famosos. Ahí es cuando empecé a pensar, que es que igual lo consigo. Imagínate, ¿no? Conocer a Rossi, empezar a probar motos de MotoGP. Alucinante. Y luego en este ejemplar, fijaros, la Suzuki GSX-R 1000 K3 del 25 de septiembre. Mirad qué motos, qué pasada. Solo puede quedar uno, sí, aquí es de cuando pusieron un pequeño discurso de cada uno de nosotros con el número de teléfono para llamar. Y luego ya finalmente me acuerdo de comprar este periódico en Grange Road, en Ramsgate. Había un kiosco ahí. Y ahí es cuando descubrí que había sido el ganador. Y bueno, me moría de ganas de que llegara el miércoles para verlo en papel en la revista. Y bueno, ahí lo tenéis. Has cambiado mi vida. Se hizo un reportaje sobre cómo había sido el proceso. De cuando había ido a Rockingham a que evaluaran mi pilotaje, mi conducción. Nos tomaron esa misma foto a todos y luego utilizaron solo la del ganador para el reportaje final. O sea que existen estas fotos de esta gente celebrándolo encima de una Fireblade cuando al final no ganaron. Ahí estoy justo sosteniendo el mono de Mark Potter. Cuando me enteré de que había ganado, mi cabeza dio un vuelco. Y solo pude avisar al trabajo con una semana de antelación porque querían que hiciera este curso de formación. Y bueno, el dinero habían reservado como la paga para un becario. Y bueno, yo tenía 32 años en aquel momento y un trabajo muy bueno. Para mí eso supuso un recorte económico brutal. Pero me dije a mí mismo, si no lo hago me voy a mortificar toda la vida. Y estoy encantado de haberlo hecho. En aquel momento MCN solía incluir lo que llamaban flannel panels, que eran como unas columnillas que tenían, todas las revistas donde se ponía cómo contactar con la revista, quién era el personal trabajando en ellas, y solían incluir a colaboradores semanales de MCN o a los colaboradores más prominentes, más destacados. Y esa semana estaba Carl Fogarty, Stephen Bartlett, mi antiguo jefe, y yo me estaban presentando ahí como nuevo probador, alucinante. Y luego salía también la columna editorial de Adam Duckworth. O sea, absolutamente alucinante. Y bueno, entonces desde aquello ya me tocó mudarme y me fui de Ramsgate a Peterborough. Y estuve como Alan Partridge viviendo durante semanas en un hotel hasta que me fui asentando. Y de ahí fui directo a este cursillo de periodismo, a aprender cómo escribir noticias, reportajes, diseño. Aprendí de todo y me dio muchísima confianza porque yo hasta entonces solo había andado en moto, no había escrito.
Y bueno, sin apenas darte cuenta, a las 6 semanas ya estaba sentado en la oficina en MCN, dispuesto a vivir el sueño. Y bueno, fieles a su palabra, nada de ser el chico del té, me metieron directamente en pruebas. Y durante ese año ya estuve en Arizona en la presentación de la CBR1000 2004, la que llevaba los escapes por debajo del colín, la cual en realidad tuvo lugar a finales de 2003. Hice también mi primera comparativa de 600, en lo que fue una colaboración entre MCN y la revista Bike, en Cartagena y en las carreteras de la zona de Cartagena y Almería. Y yo me decía a mí mismo, con esto me toca el gordo de Navidad. Al principio las pruebas eran difíciles porque no tenía ninguna referencia de modelos anteriores de la misma moto. Por ejemplo, mi primera prueba con una CBR1000, claro, yo no había probado ninguna CBR1000 antes que esa. Lo que hice desde el primer momento, y es algo que he venido haciendo toda mi vida profesional, ha sido, pues en pocas palabras, ser un crítico. Eres probador de motos, pero no eres un vendedor. Tú no estás ahí para vender las motos que te dan los fabricantes. Cuando hemos dado opiniones negativas sobre modelos específicos, MCN siempre ha tenido la gallardía, la osadía de si el fabricante nos decía, cuidado que te quito la publicidad de la revista, de decir, vale, adelante, quítala. Por eso nunca he tenido la más mínima presión para tener que decir cosas positivas sobre ningún modelo. Y os puedo asegurar que siempre he dado mi opinión más sincera. Y esa opinión puede coincidir o no con la de otros probadores. Y es que en esto consiste ser probador de motos. Es solo tu opinión. No tienes que tener un determinado nivel de pilotaje o de conducción. A ver, yo soy un piloto decente, pero no fui capaz de ganar una sola carrera del Nacional de Superstock. Apenas podría clasificarme para unos entrenamientos del británico de Superbike. Yo soy un piloto consistente en carreras de aficionado. Es decir, que hay muchos usuarios y probadores más rápidos que yo. Y de la misma forma, pues tenemos usuarios y usuarias que son nuevas en este mundo, y por eso tenemos también probadores que llevan muy poco tiempo en esta industria. Y sus opiniones son igual de válidas que la de los viejos dinosaurios, como yo. Así que desde el minuto 1 me mantuve fiel a mis principios y nunca he dicho nada que no creyera verdadero sobre ninguna moto. Y esto es algo que viene bien, porque si tú pruebas una moto y dices que es la panacea y a los 2 años sacan alguna mejora en esa moto, pues lo tienes difícil. ¿Qué vas a decir ahora de esa moto? ¿En qué se ha mejorado si era perfecta? Así que... voy a poner bien la cámara. Error de principiante. Dejad que os enseñe así rápidamente algunas de mis primeras pruebas. Una de mis primeras pruebas fue... Aquí servidor se pensaba que iba a empezar directamente probando la CBR1000, pero no, mi primera prueba fue... Dadme un segundillo, tendría que haber preparado esto con más orden. Vale, lo encontré. Hay quien hace que parezca sencillo esto de buscar en el archivo, pero hay que preparárselo. Y bueno, aquí está, este es mi primer reportaje, el primer reportaje que hice con MCN, con mi primera firma como autor y mi primer set de fotos. Estaba súper orgulloso de este reportaje. Y consistía en una salida en moto desde Land's End hasta John O'Groats en una Royal Enfield. Un tipo llamado Mark Caton nos escribió a MCN. Él estaba recaudando dinero para una organización benéfica para irse a Enduro India, un evento, y tenía previsto conducir de Land's End a John O'Groats visitando todos los concesionarios Royal Enfield en su camino. Así que decidimos cubrir la historia y enviar a alguien para que fuera conduciendo con él. Así que me mandaron a Land's End. Él tenía una moto extra. Y hacía un tiempo horroroso, no era la entrada triunfal que yo tenía pensada como probador de motos, la verdad. Hacía un frío helador y Mike era un gran tipo, pero era un poco excéntrico, muy entusiasta. Y bueno, nada, a las 30 kilómetros se me rompió la moto y dije, toma, me voy a librar de esta, de tener que hacer todo el viaje. Pero nada, vino el hombre y nada, en 2 minutos me la arregló. Y es que así transcurrieron los siguientes 4 días y medio. La moto arrancaba, se rompía, funcionaba, se rompía. En algunas ocasiones parecía que ya estaba definitivamente muerta, pero Mike no sé cómo lo hacía, pero la arreglaba y volvía a funcionar. Pero bueno, lo conseguimos. Y nuestro fotógrafo Mark Weibo Manning, que era un poco el fotógrafo estrella de la época, venía detrás nuestra con su Pan European y nosotros le veíamos todo calentito, todo a gusto y nosotros temblando de frío en las Enfield. Pero conforme pasaron los días empecé a disfrutarlo más. En primer lugar porque estás cobrando por andar en moto. Y hoy es el día en que todavía sigo sin dar eso por sentado. Sabes, cuando estoy probando una moto un martes por la tarde me digo a mí mismo, deberías estar trabajando, ¿no? Y no jugando a esto de las motos. Sabes, eso no tiene precio. Por eso digo que en este sentido mi trabajo ha cambiado mi vida.
Y luego, por otro lado, está la historia que contar, ¿no? Porque cuando pruebas una R en un circuito está muy guay, pero no hay una historia que contar realmente. Y lo que realmente te inspira a andar en moto es cuando hay una historia detrás, una historia real que contar. Y lo miras objetivamente y dices, a ver, yo con 32 años que estaba loco por competir, por andar en motos deportivas, ir 2 Enfield de Land's End, de John O'Groats, pues al principio no parecía el plan idóneo y sin embargo al final lo disfruté un montón. Y es que andar en moto consiste un poco en esto, ¿no? En las experiencias que te llevas con ello. Y sí, está muy guay ser el más rápido en una vuelta a un circuito, pero igual te lo pasas mejor andando en moto con tus amigos, sin más. O viajando en moto con tu pareja o quien sea, de vacaciones. Es todo cuestión de experiencias. Estaba tan loco de contento cuando esto se publicó de verlo en papel, todavía lo tengo. Fue uno de esos momentos que verdaderamente te cambian la vida. ¿Sabes? Eso de ver tu nombre, tu foto y tu texto en la revista, eso nunca deja de colmarte. Bueno, y ese fue mi primer reportaje y mi primera prueba fue una FTR 125 de Flat Track. Esta era una moto de importación paralela traída por Honda. Y fuimos otra vez con Mark Manning. Estaba nevando, no me acuerdo si era enero, sería enero o igual diciembre. Y nada, fui a rodar con la FTR a la pista de Speedway de Kingsland. Y bueno, conseguimos unas derrapadas bonitas ahí. Ahora no sé si podría. Pero entonces sí, tenía más huevos. Y de nuevo estar pensando lo mismo, no, estoy cobrando por hacer esto. Por cierto, el casco que llevaba puesto en ese momento era de Weeble. Y nada, cuando empecé, Joe Rocket me dio un mono. Pero luego desde 2003 llevo utilizando siempre Alpine Stars, que me parece material excelente. Y de casco siempre he llevado Arai, por la única razón de que siempre me han salvado el pellejo cada vez que me pega un trompazo. Luego también pruebo otras marcas. La sección de productos de MCN es algo monstruoso y tienes que probar un montón de productos para ser capaz luego de dar una opinión sobre ellos. Pero me encanta todo lo que hace Alpine Stars, la verdad. Y bueno, aquel reportaje me marcó porque yo todavía seguía con mi mentalidad de moto deportiva y solía ir a todos sitios con el mono de cuero. Y bueno, todavía tengo el recuerdo de ir conduciendo de Kingsland a Peterborough con un mono de cuero ventilado y bueno, helándome lo que ya sabéis. Ahora casi nunca utilizo mono de cuero. Bueno, es que la equipación de moto ha cambiado mogollón. Ahora puedes tener ropa auténtica de moto que parece como ropa casual de calle. Por eso solo me pongo el mono de cuero cuando ruedo en pista. Y ahí la tenéis, esa fue mi primera prueba. Fue algo alucinante. Y así fueron pasando pues mis primeros meses trabajando dentro de MCN. Nunca lo olvidaré. Ahora justo ya han pasado 20 años de eso. Ya no sé si seguiremos aquí dentro de 20 años o si seguirán las motos o los periódicos, quién sabe. Pero bueno, yo me aferro. Todos nos aferramos a este viaje. Y bueno, eso era todo. Me he sentido súper inspirado echando la vista atrás a todo lo que hemos hecho durante estos años. Es alucinante. Y bueno, igual saco alguna prueba más de aquellos años y comentamos un poco lo que decíamos en aquel momento. Y bueno, aunque sé que no les gusta que se hable de ellos, Mufga y Simon Hargreaves de Front End Chatter, que reciben un montón de emails de gente preguntándoles, ¿no?, de cómo era cuando trabajaban antes, ¿no? Mufga solía trabajar en la revista Bike y era mi compañero en MCN. Era un tío encantador. Yo me sentía un poco intimidado de estar sentado al lado suya, casi podía escuchar su cerebro, ¿no?, ahí dándole en ebullición. Y yo sentado ahí al lado, ¿no? Y lo mismo con Simon. Para mí Simon es como ultra inteligente. Y a veces me he sentido un poco el patito feo en este mundo, el mundo del periodismo, de los probadores, ¿no? Porque mucha de esta gente son grandísimos escritores y, bueno, es gente muy lista, muy inteligente y es un poco intimidatorio estar ahí al lado suya. Y sí que le suelen preguntar mucho sobre cómo era el periodismo de las motos en aquellos años, ¿no? Simon Hargreaves ya solía trabajar para PB junto a Trevor Franklin, con quien tuve yo también la suerte de trabajar en algún momento de mi carrera. Y es que ambos entramos en MCN a la vez. Él venía de PB y yo venía de una compañía de rótulos. Y parece no gustarles hablar de sus éxitos como probadores en el pasado, pero a los demás sí que nos interesa.
y saber que se cuece en el backstage, pero lo cierto es que somos colegas. Somos todos colegas, aunque estemos trabajando para revistas, publicaciones rivales. ¿Sabes? Me gusta pensar que somos colegas. Yo creo que sí que lo somos, incluso ahora. Los de 4040, Superbike, Visordown, MCN, Fastbikes, los Influencers, los youtubers, todos somos amigos, ¿no? Tenemos todos un mismo objetivo. La verdad es que a todos nos gustan las motos, ¿no? Y todos nosotros nos encontramos en una situación de privilegio en realidad. Las motos suponen una gran parte de nuestra vida, ¿no? Y algunos de nosotros pues cobramos por ello. Ojo, no cobramos bien, pero bueno, nos pagan por andar en moto. Esto es alucinante. Quién sabe, quizá me dé por indagar un poco y volver a aquellas viejas pruebas y ver qué decíamos. Algunos de los nuevos lanzamientos de moto eran increíbles. Ahora son mucho menos divertidos por el trabajo que suponen. Lo que implica ahora un nuevo lanzamiento de moto, ya sé que no es cavar una zanja o apretar tornillos. Ya sé que lo que hago puede no considerarse un trabajo como tal, pero bueno, os garantizo que esos días son realmente cansados. Y bueno, el tema de las comparativas también ha cambiado mucho. En aquellos momentos, cuando hacíamos comparativas sobre superbikes, motos de 1000, era algo realmente grande. Igual me meto en alguna de aquellas superpruebas, aquellas comparativas, o simplemente coger hojas al tuntún de estas revistas, incluso los anuncios. ¿Sabes? Echar un ojo a los anuncios y ver lo baratas que eran las cosas entonces. Mira, aquí tenemos un Arai réplica de Simon Crafar. Aquí por 289 libras con 99 en Heingerike. ¿Os acordáis de eso? Aquí una prueba de Neil Mackenzie probando una LC en carretera. Está muy guay echar la vista atrás al archivo. El mundo ha cambiado tanto. Bueno, espero no haberos aburrido demasiado y muchísimas gracias por vernos.